nos haya atendido para, bueno, pues para interesarnos por ella. Alejandra, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Oye, Alejandra, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí y que nos dediques un ratito de tu tiempo, que ya sabes que eres una persona muy querida por todos nosotros. A Y, vosotros, a vosotros. oye, la primera pregunta es obligada. Pues eso, nos diste un pequeño susto en Burdeos. Sí. Y, bueno, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Bueno, bien, con un poco de dolor por la zona de la espalda de arriba, pero bueno, por suerte se quedó No, no, en un no. Un, dos, pequeño un, dos, susto que un, nos dos. ¿Se asustamos escucha? ¿Se todos, escucha, pero Jaime? ¿Se bueno, bien, escucha? bien, se ha quedado en el sustillo. Bueno. Oye, y desde tu punto de vista, ¿cómo viste el incidente? Porque estaba claro que fuiste a una recuperación en la parte de la red por arriba, pero ¿cómo lo viste tú? Porque seguro que tu punto de vista era Bueno, completamente diferente. sí, al final, bueno, siempre lucho todas las pelotas, salí corriendo, la verdad que perdí un poco la perspectiva de dónde estaba la puerta, dónde estaba el poste y al final salté, me comí el palo de la red y al final caí, pues caí con toda la cabeza fuera y nada, la verdad que fue pues eso, no sé ni qué hice ni cómo lo hice, pero bueno. Me río porque sé que estás bien y porque no ha ido más la cosa, pero Sí, la sí, verdad es sí, que ahora ya nos podemos reír. cuando lo vi en directo, la verdad es que me asusté, ¿eh? Porque dije, como sé que además eres una guerrera, y acuérdate que nosotros aquí te tenemos apodada como el martillo de Thor, ¿eh? O sea que eres una guerrera. Sí, es verdad. Cuando te vi caer dije, y que luego no te levantabas y que estabas un poco así, y al final tuviste que dejarlo al cabo del primer set, pues la verdad es que, bueno, pues nos preocupamos. En fin, los médicos no te han dicho que estás todo bien, no te han dicho nada, un poco de, me imagino, paracetamol, ibuprofeno. Sí, me hice, bueno, ahí en Burdeos, cuando salí fui al hospital, me hicieron pruebas, me hicieron escáner, todo. Y nada, pues por suerte me dijeron que estaba todo bien, que no tenía tampoco sangre dentro, o sea, por dentro y nada, sí, un poco de ibuprofeno, aguantar un poco el dolor y a seguir entrenando. Bueno, pues me alegro mucho, que lo sepas, que todos los que estamos aquí nos alegramos mucho de que estés en plenas facultades. Pero, Muchas oye, gracias. voy a entrar un poco a raíz de esto. Fíjate, estuve pensando que lo desconozco, no sé cómo es, pero aprovecho que te tengo aquí para preguntártelo. ¿Hay plan B? Con esto me explico de la siguiente forma. Dios no lo quiera, imagínate que fuese una lesión grave y que tienes que dejar el pádel. ¿Tienes un plan B? O sea, ¿te estás formando en alguna otra cosa? ¿Estás estudiando o no hay plan B de momento? Sí, estudiaría una carrera. Ahora, este año me voy a meter a estudiar un grado de psicología, así que sí, tendría plan B. Vale, vale. Pues es que es importantísimo porque al final hay Sí, 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 muy muchos importante. deportistas que no tienen ese plan B. Me alegro, ¿eh? Por eso te he preguntado, no lo desconocía y por eso te Sí, 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 preguntaba. sí. Oye, mira, me gustaría felicitarte también, por lo que digo, ya sabes que te llevamos siguiendo hace ya unos cuantos años, y tu progresión es vertiginosa como jugadora, pero este año yo no sé qué ha pasado, que tus resultados están siendo sobresalientes, ¿no? Desde mi punto de vista, excepcionales, y que te está saliendo de esa, digamos, esa curva ascendente que tenías, pues se está poniendo todavía más hacia arriba. Entonces, me gustaría saber qué ha ocurrido, o si ha ocurrido algo, o si ha cambiado en tu forma de entrenar algo, o si, no sé, ha ocurrido algo en ti para notar esa mejora. No, bueno, a ver, sí que es verdad que está siendo un año que he cambiado mucho de pareja. Empecé jugando con Andrea, luego con Marta, ahora con Jensen y bueno, a ver, también han habido momentos un poquillo duros, pero bueno, sigo entrenando con la misma ilusión de siempre, con ganas de mejorar cada día. Quiero, pues eso, seguir evolucionando mi juego y bueno, al final, pues todo va llegando poco a poco, pero nada, entrenar mucho, la verdad. Mira, en el programa anterior tuvimos a Gustavo Prato aquí con Anda. nosotros. Sí, sí. Entonces, bueno, pues me gustaría, porque es tu entrenador, ¿no? Todavía a día de hoy sigue siendo tu entrenador. Sí, Entonces, sí, sí. me gustaría que nos comentases un poco,
bueno, ¿cómo es una semana de entrenamiento, más o menos? Una semana en periodo competitivo, ¿vale? No en periodo bueno, más de relajación, por decirlo, ni pretemporada, sino en periodo competitivo. ¿Cómo se plantea una semana de entrenamiento con Prato? ¿O cómo lo planteas tú con él? Yo entreno físico muy pronto, a las 7:30 de la mañana estoy haciendo físico, porque luego hacemos hasta las 9 menos cuarto, menos 10, que a las 9 tengo pádel, hasta las 10:30. Y ahí es donde entreno con Gus, y luego a la tarde vuelvo a entrenar pádel o físico. Vamos variando según las cargas, según si viajo, según el torneo que tenga, pues vamos cambiando. Y eso te diría que es un poco entrenar mucho. Es un entrenador exigente que te dice las cosas como son. Pero Sí, bueno, a sí. mí me gusta la exigencia y que me diga lo que es, porque creo que al final, si una persona te dice todo lo que te falta o que tienes que mejorar tal, al final te quiere y te aprecia. Si una persona te dice, no, bueno, está todo bien, siempre te dice las cosas buenas, pues al final no quiere lo mejor para Ya. ti. Así que la verdad que estoy encantada Sí, de poder entrenar con él. pero es duro, ¿eh? Es duro, sí, sí, sí. Los primeros días te cuesta un poquillo, tienes que acostumbrarte un poco, pero ya una vez le coges el tranquillo, bien. Oye, y mira, has dicho una cosa que es interesante, porque como también ahora mismo el circuito tal y como está planteado, pues hay mucho viaje, digamos que es más global, por decirlo de alguna forma, está más globalizado, hay más países y tienes que viajar mucho más. Entonces, ¿cómo haces Sí. tú personalmente el tema de aclimatarte tanto al horario como a la temperatura, al clima, al horario, a las costumbres, por decirlo de alguna forma, de otro país? Suelo viajar con 2 días de antelación antes, previos al torneo, para eso, porque al final, pues sí, viajamos mucho y los horarios son distintos, pues a veces que jugamos con mucho calor, entonces, pues, si por ejemplo tenemos un torneo outdoor, entrenamos los días de antes en outdoor, y eso, ya te digo, me voy 2 días antes al torneo para no tener jet lag y estar perfecta. Bueno, tú, como ya eres una veterana en el programa, tú ya sabes que tengo dos colaboradores habituales. Uno es John García Riño, que está de picos pardos en Sí, San Sebastián con la presentación del PPL, que no ha venido. ahí voy mañana yo. Y el otro es Álvaro López. Así que vamos a dar la bienvenida. Álvaro, mira, aquí tienes a Alejandra Martí. Ahora sí me escuchas, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, he venido, como es el último programa antes de la despedida de verano, he venido un poquito floreado, para que veas. Escúchame, yo sin camisa, que o sea, los de, Bueno, los que de eso en estilismo ti me han dicho, bueno, es un vale, logro. vale. Bueno, muchas gracias Alejandra, lo primero por estar aquí, un placer, ya lo sabes. A ti. Yo te quería preguntar, más allá de lo que te ha comentado Nacho, em, lo primero que nos sorprendió, lógicamente, esa separación, ¿no? Con Andrea, porque erais una pareja, bueno, muy joven, con muchísimo talento las dos, y que estaban haciendo bien las cosas. Entonces, por ahí, ¿por qué ese cambio, no? Obviamente no nos vas a contar todo, ¿no? Pero ¿por qué decidís cambiar? Y luego os sorprendió quizá aún más todavía el poco tiempo que estuviste con Martita, porque es verdad que quizás los resultados no eran los que por nombre de las dos hubiésemos esperado, pero duró muy poco esa pareja. Entonces, ¿por qué ese cambio también tan rápido y no a lo mejor darle un poquito más de tiempo a ese proyecto? Bueno, el de Andreita, sí, es verdad que llevábamos jugando mucho tiempo, es verdad que éramos una pareja muy buena, pero bueno, creo que nos llegó una buena oportunidad a las dos de seguir creciendo, de seguir mejorando. Las dos estábamos así un poco de acuerdo, estábamos un poco a lo mejor ya quemadas, igual necesitamos probar otras cosas, ver cómo se vivía desde, pues, con otros equipos, cómo entrenaba otra gente, cómo es al final. Marta y Sofía eran dos profesionales que llevan mucho tiempo en el circuito, y pues íbamos a poder aprender mucho de ellas, vivir otras experiencias, y bueno, creo que fue una decisión de las dos. Bueno, como podéis ver, nos seguimos llevando muy bien, somos como hermanas, así que nada, siempre le voy a desear lo mejor. Y lo de Martita, sí, duramos poco, la verdad. A mí me hubiese gustado durar un poco más. Creo que las parejas requieren un tiempo mínimo para
que cada uno aprenda cómo es ella tanto dentro como fuera de la pista. Creo que las cosas no van a salir así porque sí, todo lleva su tiempo. Ujú. Y la verdad que me dio mucha pena, pero bueno, fue su decisión, la respeto y ya está. La cara de Andrea cuando te pasó el incidente en Burdeos era un poema Un también, ¿eh? poema. Estaba preocupada. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. me lo contaron, me enseñaron la entrevista y sí, la pobre, la verdad que lo pasó mal. Luego fui a verla por la noche cuando yo llegué del hospital y bueno, hablamos un poco de cómo estaba y sí, la verdad que es lo que se ve. Al final es una amistad muy, muy real, que las dos queremos lo mejor para las dos y ya está. Pues te voy a decir una cosa, Alejandra. Queremos una revancha de ese partido. Porque tenía una pinta buenísima, Sí, buenísima. sí, sí, la verdad que estaba siendo un buen partido, sí. Oye, ha dicho Álvaro que primero estuviste con Andrea, que ya hemos hablado de ello, luego con Martita, y ahora estás con Jensen. Entonces, bueno, pues ¿quién llama a quién? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegáis al acuerdo de juntaros? ¿Cómo lo haces con Claudia Jensen? Pues mira, a mí me llama Martita, me dice que bueno, que quiere cambiar, que las cosas no han salido como ella quería y me deja, me dice que tiene otras opciones y a la media hora o así me escribe Clau que le había dejado Tamara, que iba a jugar con Martita, que si quería que jugáramos juntas y tal cual te lo cuento, tal cual fue. Así que fue Jolines, así. pues no, 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 Fácil, me fácil. ¿Para qué pensar más? fácil, no, no, ¿Para, pero además para qué parejón, pensar ¿eh? más? Sí, sí. Pero además Sí, 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 la parejón. verdad que estoy muy contenta, la verdad. Oye, en Valladolid llegáis a 16avos y perdéis entre Goenaga y Caldera 6-2, 6-2. ¿Cómo te sentiste en el torneo de Valladolid? Porque además jugabas en casa y eso, no sé si a veces es algo que pesa o es algo que te da alas. Bueno, creo que en mi caso me pesó más de lo que de esa o sea, de motivarme un poco más. Y bueno, fue una derrota bastante dura, la verdad. Tenía pues muchas ganas, mucha ilusión de poder jugar en casa. Al final juegas mucho tiempo fuera y poder jugar delante de tus padres, de tu familia, de tus amigos en la Plaza Mayor, pues es algo pues único y la verdad que me dio mucha pena no disfrutarlo, pero bueno, la verdad que creo que ahora me encuentro bien, que ya está, ha sido un pequeño bache, pero bien, y me alegro mucho por Bea y Carmen, que son dos grandes amigas y lo están haciendo muy bien, la verdad, así que siempre me alegraré por ellas. Mira, pues iba a hablar de Bea Caldera, que yo creo que es de las pocas chicas que no ha pasado por aquí. Y todavía me acuerdo en menores esa dupla con las Beas, que era Sí, durísima, sí, sí, las sí, dos sí, Beas. era Bea durísima. González y Bea Sí, Caldera. y Bea Caldera. Sí, 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 sí. Álvaro. Alejandra, hablando un poco de esas jóvenes, ¿no? Creo que, corrígeme si me equivoco, en concreto, Bea González, tú y Andrea quizás sois las que encabezáis, ¿no? Esa next gen de jugadoras jóvenes en la que también están, pues, Bea Caldera, están Carmen Goenaga, bueno, las que vienen por detrás, Hanna Montes, Noemí Aguilar, un montón de jugadoras. Eh, en tu caso, que eres la que estás aquí al final, ¿sentís más presión por ser esas, digamos, las principales, ¿no? Jóvenes que estáis intentando alcanzar a las de arriba? Y si notáis que hay mucha diferencia en ese salto cuando se da ese salto de terminar la etapa de menores a lo que es el circuito profesional al no haber un salto intermedio. Sí, a ver, bueno, esa presión al final siempre está y sobre todo va apareciendo más cuando ya se empieza a hablar más de ti, la gente espera cosas sobre ti, tienes expectativas y bueno, al final pues esa presión siempre está, pero bueno, yo trato de disfrutar, trabajo mucho con la psicóloga, me ayuda mucho y al final creo que disfrutar es lo más importante. Y te diría que sí, yo sí que noté un gran cambio. Tienes que empezar a sacrificar muchas cosas cuando eres muy joven y a lo mejor tus amigos pues están de cumpleaños o de celebración o tal y tú te lo tienes que perder Ujú. porque tienes que ir a los torneos, viajar, tal. Entonces, te diría que
hay mucho sacrificio por detrás que la gente no ve y eso pues al final eres tú. Si quieres ser profesional, sabes que vas a tener que sacrificar muchas cosas y bueno, eso ya depende un poco de ti. Pero te diría que sí que hay bastante cambio. Oye, Alejandra, mira, acabas de decir una cosa que yo no tenía apuntado entre mis preguntas, pero me parece interesante. Al final, ¿es posible mantener a las amigas y amigos de toda la vida o con una vida como la de un deportista, al final el círculo de amistades se acaba cerrando solo a jugadores, entrenadores, bueno, a la gente que está dentro del circuito, porque al final pues, es con la gente que te mueves, o es posible mantener esos amigos de toda la vida? Yo creo que si son amigos de verdad, vas a poder estar con ellos toda la vida porque al final entienden tu situación, se alegran por ti, quieren lo mejor para ti. Y en mi caso yo tengo la suerte de tener un grupo de amigos que me entiende, me apoya. Si fallo el día de su cumpleaños o falto a una comida, a una cena, no les importa porque saben mi situación. Así que yo creo que si es amistad de verdad, siempre la vas a poder mantener. Pues ya sabes lo que dice, que quien tiene un amigo tiene un tesoro. O sea que si tú tienes un grupo de amigos, eres una tía Sí, muy rica, ¿eh? sí, 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 sí. Lo soy, lo soy. Oye, Burdeos, vamos a hablar de Burdeos. Desde mi punto de vista, un torneazo, ¿eh? Pero me gustaría saber Sí. cómo lo viviste tú, ese torneo de Burdeos, quitando la semifinal, que ya hemos visto pues que fue aparatosa, pero hasta ahí la verdad es que ibais como una moto. Sí, la verdad que ha sido un torneo bastante positivo para nosotras. La verdad que hemos jugado a un buen nivel, yo creo, me he sentido muy bien. Poco a poco nos vamos conociendo más en la pista, conociendo lo que a la una le gusta, lo que a la otra le gusta. Así que la verdad que sí, que hemos jugado buenos partidos, ganado buenos partidos y estoy muy contenta, la verdad. Me alegro. Álvaro. Oye, y Alejandra, con tan poco tiempo, teniendo en cuenta que habéis cambiado, por decirlo de alguna manera, en mitad de la temporada, con tan poco tiempo entre torneo y torneo, ¿cómo se maneja esa aclimatación a una jugadora que en principio, bueno, Claudia podría parecer que es, bueno, esa más armadora de juego, define menos obviamente que Andrea y quizá también que Martita, entonces una jugadora de características diferentes a lo que a lo mejor estás acostumbrada, que te tengas que involucrar tú más en la terminación de los puntos? ¿Cómo se aclimata una jugadora, sobre todo en tu caso tan joven, ¿no? Y que al final necesitáis esas horas de trabajo en pista para hacer estos resultados tan buenos? Al final, entrenando, todo se practica entrenando, hablando, viendo qué jugadas nos salen, probando cosas, preguntando cómo nos sentimos cómodas, si hago esto, lo otro. Y eso, te diría que entrenando, pasando tiempo en pista juntas, conociéndonos y así, te diría. Ujú. Porque Claudia está en Cataluña, ¿no? Sigue viviendo en Cataluña. No, en Madrid. Ella está Ah, en viviendo en Madrid, Madrid vale. ahora. Vale, y Sí, entonces, sí, sí, quiero sí. decir, tú estás en Valladolid, ella en Madrid, y os juntáis Eso entiendo que es. para que os juntáis Sí, para jugar, cuando para meteros en podemos, pista. claro. Sí, Vale, cuando vale. podemos, pues yo voy a Madrid a entrenar o ella viene y entrenamos, jugamos partidos y un poco eso. Ujú. Es que, claro, para la gente que está al otro lado, que nos están viendo desde sus casas, pues muchas veces es complicado llegar a entender que un jugador, pues Tapia, que está en un lado, y Coello, que está en Miami, y que En hagan otro. esos partidazos y esos resultados, ¿sabes? Ujú. Y no entrenan juntos, o Sí, entrenan sí, muy poco sí, sí. juntos, que es vuestro caso también con Jensen y contigo, que al final no estáis, es pues una pareja que está constantemente entrenando juntos, y entonces a la gente le cuesta mucho, y es una pregunta que nos hacen mucho, les cuesta mucho entender cómo podéis maximizar vuestros resultados sin llegar a entrenar juntos. Evidentemente sois jugadoras profesionales y de un nivel que ya nos gustaría a cualquier humano llegar, pero sí que es una cosa que llama la atención, Alejandra. Ujú. Sí, a ver, es un poco sorprendente. A mí la gente también me lo pregunta mucho, mis amigos también me dicen, pero si no entrenáis, tal. Y bueno, al final, pues, no sé, a lo mejor es química, a lo mejor es, no sé, pero bueno, al final entrenamos cada una, pues, lo nuestro y luego lo juntamos y entrenamos juntas. Oye, pues has dicho una Ujú. cosa que me parece súper interesante. Realmente, cuando te pones a jugar con alguien que no has jugado nunca, ¿vale? ¿Notas esa química
a nivel profesional, me refiero. ¿Notas esa química que parece que, coño, parece que jugó con esta toda la vida y que os compenetráis muy bien en pista? ¿Existe esa química? Sí, 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 yo creo que hay veces que sí que está esa química que sale, que a lo mejor no te lo esperas, pero está ahí y yo creo que sí existe. Qué bueno. Álvaro. Hablabas antes, Alejandra, si no me equivoco, de esa parte mental, de lo complicado que es, ¿no? Y estar torneo tras torneo, los viajes y demás. Para ti, ¿qué es lo más complicado y lo más fácil del pádel? Es decir, la parte mental, el entrenar cada día, la nutrición. ¿Qué es lo que mejor llevas y lo que peor llevas tú en el día a día de ser una jugadora de pádel? Yo creo que sí, que te diría que la parte mental es la más dura del pádel. Pasas mucho tiempo fuera de casa, sin tu familia, sin tus amigos, sin dormir en tu cama, sin estar en tu casa tranquilo, vives casi con una maleta en hoteles, en todo, entonces te diría que al final eso pesa mucho, te pasa mucha factura, a mí me cuesta a veces, y eso, te diría que la parte mental y lo que más, pues que tengo mucha suerte de poder dedicarme y practicar el deporte que me gusta, que me apasiona, que he conocido gente increíble, amistades que, que, que son increíbles, así que te diría eso, que lo disfruto muchísimo y me encanta. Álvaro, nos ha Muy conocido a bien. nosotros. Hombre, Os he conocido a vosotros, todo, todo, fíjate. Fíjate, qué suerte. todo, todo. Bueno, bromas aparte, bromas aparte. Mira, me voy a meter en un tema un poco más serio, ¿vale? Venga. ¿Crees que el calendario del circuito está siendo demasiado apretado y que además con los compromisos con las marcas, compromisos con patrocinadores y demás, los jugadores, digamos, lo están sintiendo porque estamos viviendo, pues Paquito se ha lesionado, Delphi se ha lesionado, Juan Lebrón, Ari, tú gracias a Dios no, pero bueno, también has pasado lo tuyo. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es un circuito muy exigente, que hay muchas pruebas en todo el año, que viajamos muy lejos, que es todo muy seguido, hay muy poco descanso. Este año acabamos casi 22 de diciembre, 23, y en febrero ya estábamos otra vez empezando. Así que sí, creo que es un circuito muy, muy exigente, que creo que debería de haber menos pruebas, pero bueno, al final es lo que hay, lo que nos toca y ya está. Digamos que Yo el fíjate factor que te diría, mental. Un segundo, ¿eh? El factor mental es sí, importante, sí, pero el estar como un toro, o sea, físicamente, es también importantísimo para aguantar Sí, el también, nivel, ¿no? también, también, también. Claro, poco a poco tienes que ir pues manteniéndote. Al final tampoco nos da para entrenar muy, muy a full porque claro, a lo mejor al día siguiente tienes que viajar o tienes torneo la semana que viene, pero bueno, sí, tienes que ir pues manteniéndote bien físicamente porque si no, no llegas. mm. Ok, Álvaro, perdona. Sí, no, te iba a decir que incluso, afortunadamente estamos yo creo que viendo incluso pocas lesiones para lo que se debería de ver, teniendo en cuenta lo primero, lo que decía Alejandra, ¿no? Lo exigente del calendario, que es verdad que tú lo ves y dices, no, en el mejor de los casos juegan 4 partidos a la semana o 5, los que llegan lógicamente hasta la final, ¿no? Pero es verdad que la exigencia es mucha, y luego, sobre todo, los cambios constantes de un torneo a otro, las condiciones, la altura, la pelota, Para el mí tipo sobre todo de eso también. césped. Sí, Y luego, sí que en al el caso de final. muchos y muchos, claro. Sí, sí, Alejandra, di, Dale, Alejandra. perdona. No, no, que al final es eso, que un día jugamos con calor, otro día con frío, otro día con una pelota, luego con otra, el césped, la pista agarra más, es más lenta, más rápida, al final eso es lo más duro y donde más sufre nuestro cuerpo, te diría. Mm. Y luego, en algunos casos, además, hay que añadir, Nacho, eh, el esfuerzo mental, sobre todo de aquellos y aquellas que defienden puntos, que eso encima es un plus más de tensión, que creo que al final pues no está pagado, ¿no? Como se dice. Entonces yo creo que bastante pocas lesiones estamos viendo como para lo que podría ser, o toco madera que no haya más, ¿no? Pero pocas se están Sí, viendo, yo creo.
Sí, Hombre, sí, yo yo creo creo que que también también, la verdad. Qué pocas. creo que el entreno ha cambiado mucho de los jugadores profesionales. Ahora son verdaderamente Sí, profesionales y sí, viven por y para. ha cambiado Entonces, Nacho, pero hay muchas veces que Eso no pueden ni también. entrenar entre torneo y torneo. Eso es otro hándicap también que tienen, porque si entre torneo y torneo tuviesen una semana o 10 días para poder recuperar primero y entrenar después, pues ni tan mal, pero es que hay veces que no tienen tiempo, o sea, que no ha terminado un ya, torneo y ya ha empezado el siguiente, con ya. lo cual Bueno, complicado. pues Sí. la asociación de jugadores algo tendrá que plantear ahí, digo yo. ¿No? O de Bueno, jugadores, A veremos al a ver, ver. a revés. ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Venga, va, ronda final. Álvaro, vas. Nada, muy fácil. Alejandra, estás a... Mira, lo voy a mirar para no equivocarme. Eh, son unos 600 puntos del top 16 por encima, ¿vale? Barcelona, final de año, ¿estará Alejandra Alonso en el máster? Bueno, ojalá esté en el Máster. Es una cita increíble, un torneo que todos los jugadores soñamos con jugar. El año pasado tuve la suerte de poder estar ahí, así que nada, este año me voy a seguir esforzando al máximo para poder vivir esa experiencia otra vez. Bueno, Pues pues voy yo suerte. con la última. Gracias. Eh, lo que decía al principio también Álvaro, oímos no, vemos realidades, porque como puede ser Andrea, Bea González, Bea Caldera, Goenaga, Jensen, tú, evidentemente. Eh, ¿Estamos viviendo un cambio generacional en el pádel femenino? Sí, yo me atrevería a decir que sí. Vienen jóvenes muy buenas, creo que estamos destacando mucho y al final eso es muy bueno para el pádel, para que siga creciendo, para que la gente lo siga viendo, lo siga practicando, así que me atrevería a decir que sí. Ole. Alejandra, que sabes que te queremos sabes que te queremos mucho desde aquí, toda la gente del equipo. Cuídate mucho, que nos has dado un susto gordo. Y evidentemente te deseamos lo mejor de aquí al cierre de año, por supuesto, a lo que queda de temporada. Y ojalá te podamos Muchísimas tener en gracias. el programa otra vez con, pues eso, con estando ya para entrar en el máster o dentro del máster y con éxitos para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Un saludo muy besito. grande. Mucha suerte. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Bueno, Chao. pues Álvaro, hasta aquí está este primer bloque dedicado a pádel internacional, jugadora profesional Alejandra Alonso, que bueno, que lo que